Julia Chalup, secretaria de Niñez, Adolescencia y Familia. Bueno, un discurso muy importante, el intendente hizo referencia a la cuestión de la niñez, al trabajo que está haciendo en el ex nido, por ejemplo, también, que dijo lo estaba pidiendo mucho, pero para que la comunidad sepa qué se va a hacer ahí, cuál es el proyecto cuando esté finalizado. Sí, justamente es un pequeño recorte de todo lo que se viene haciendo en la gestión. Justamente el nido va a ser un lugar, el ex nido, nosotros decimos el nido, va a ser el lugar donde va a funcionar la Secretaría de Niñez, en un espacio donde conviven muchos barrios, donde hay muy pocos servicios. La idea también es que con la Secretaría de Salud tener un espacio de salud en ese lugar, más allá de las atenciones, llevar talleres a los barrios y poder trabajar con esta comunidad que no le llegan casi los recursos, ¿no? Bueno, y en materia de niñez, adolescencia, bueno, no han contado con el financiamiento de programas nacionales, por ejemplo, que se cayeron todos. ¿Y cómo está la ayuda a nivel provincial? El intendente se quejó de la falta de recursos también. Bueno, a nivel nacional nosotros desarrollamos muchos proyectos cuando teníamos otra llegada a la Secretaría de Niñez Nacional, hoy disuelta por el Gobierno Nacional, donde financiamos muchos proyectos como el Patio Gamer, como el Centro de Oficios para Adolescentes, que son realmente propuestas muy importantes. La provincia solamente con fondos PAINA, que bueno, el año pasado nos devaluaron un 76% porque lo pagaron cuando se les ocurrió básicamente. Y bueno, y un intendente que sigue apostando desde el día que inició la gestión en materia de niñez. Nosotros hoy tenemos los hogares en excelentes condiciones, somos supervisados semanalmente por los defensores de niños y adolescentes, los niños tienen garantizados todos sus derechos y por eso es importante también que es una decisión política invertir en niñez, ¿no? La concejal Ojeda, cuando salió del discurso de Grasso, hablando de la cuestión de niñez, recordó el caso Nicole y cargó las tintas contra el municipio de Río Gallegos. ¿Cómo está esa situación? Sabemos que hay un expediente judicial, por supuesto, una causa que se sigue, que le iban a llamar como testigo a usted, pero ¿cómo está la situación? Por supuesto que esa situación nosotros la explicamos en su momento y la acreditamos judicialmente también, ¿no? Hemos declarado el día 24 de enero como testigos en una causa que la carátula es denuncia, donde se trata de instalar algo que no es y que, bueno, la concejal que se interiorice, que se acerque a la Secretaría, porque por Facebook no hay que defender nada, me parece que hay que probar, la justicia va a tomar cartas en el asunto, va a decidir, va a ser quien diga y nosotros ahí vamos a salir a hablar. Nosotros no vamos a ir en contra de las personas, no vamos a ventilar las causas judiciales, mucho menos la situación familiar previa a la toma de la medida, ¿no?